La pregunta 27 dice, el hidrocele del recién nacido es debido a... Normalmente cuando hablamos del hidrocele es diferente el hidrocele infantil del hidrocele del adulto. Entonces cuando hablamos del hidrocele, el hidrocele es la presencia de líquido alrededor del testículo, ¿ya? Y ese líquido generalmente no produce dolor. Normalmente cuando hablamos de las causas que produce el hidrocele infantil, es que hay una comunicación que es esta. Esa comunicación, eso se llama persistencia conducto peritoneal vaginal. Y esa comunicación comunica la bolsa escrotal con la cavidad peritoneal. Cuando esa comunicación es puntiforme, solamente va a pasar líquido. Va a pasar líquido hacia la capa vaginal. Entre el testículo y esta capa se llama la capa vaginal. Y aquí va a formar el hidrocele. Entonces, ese líquido realmente viene de cavidad peritoneal. Si el orificio es grande, ¿qué va a pasar? Se van a salir las asas intestinales y va a formar la hernia. ¿Qué tipo de hernia? Cuando sale por el anillo inguinal interno, de hernia tipo indirecta. Entonces, en las causas de hidrocele es que hay esa comunicación y ese orificio es puntiforme. Puntiforme que hace que permita que exista ese líquido. Normalmente ese conducto debe cerrarse al nacer el paciente. Pero si no se cierra al nacer, eso se llama persistencia de conducto peritoneal vaginal. Y esa consistencia y persistencia de conducto peritoneal vaginal es la causa de hidrocele infantil. En los adultos, la causa de hidrocele es totalmente diferente. Normalmente los más frecuentes es que sea idiopático. No hay ninguna causa que lo origine, pero puede estar asociado con traumas e infecciones del testículo. Entonces no hay esa comunicación, ese conducto, y solamente es la comunicación de líquido entre el testículo y una capa que se llama la capa vaginal, que es un rezago embriológico del peritoneo. ¿Ya? Entonces cuando vemos las alternativas, obviamente la causa hidrocele de los recién nacidos es de Turquía, no tiene nada que ver con el hidrocele, la contusión tampoco tiene nada que ver con el hidrocele y la gerencia tampoco. El quiste primario es un quiste anexo que no tiene nada que ver con el hidrocele tampoco, y la única alternativa correcta es la permanencia del canal peritoneo vaginal, persistencia de conducta peritoneo vaginal. La pregunta 28 dice, ¿qué tipo de cálculo es más frecuente? Cuando hablamos de estadísticas, el cálculo siempre más frecuente es calcio. Entonces, cuando hablamos de los elementos de calcio, realmente el calcio puede ser varios tipos. Cuando se une al oxalato, se llama oxalato de calcio, puede unirse al fosfato de calcio y puede formar también los mixtos. El oxalato de calcio es el 35% y los mixtos, que es la unión de fosfato con oxalato, es el otro 35%. O sea, 70% de los cálculos está formado por oxalato. Y los cálculos de calcio son los cálculos que ocurren con mayor frecuencia en un 80-70% de los casos. El segundo tipo de cálculos más frecuentes son los cálculos de Struvita, que son los cálculos infecciosos. Son los cálculos que sean los cálculos coraliformes, que sean en el pelinernal, que ocurren en el 15%, y el ácido úrico son los cálculos radiolúcidos que son radiotransparentes en las placas, que ocurren solamente en el 8%. Y los cálculos más raros son los de cistina, que son los cálculos hereditarios, que ocurren en el 1%. La cistina es un tipo de aminoácido de la cual no es soluble en la orina y por eso precipita el cálculo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de cuál es el cálculo más frecuente, obviamente el cálculo más frecuente es oxalato de calcio. 70% de los cálculos son de calcio. Oxalato de calcio. Fosfato de amonio y magnesio, ya se ven que es el segundo más frecuente, y el ácido úrico es el tercero más frecuente. En la pregunta 29 dicen, ¿cómo se integra la triada clínica que se va a sospechar tumor de Wilms en la infancia? Entonces, la triada clínica en tumor de Wilms es diferente, es el cáncer renal, es diferente del cáncer renal de los adultos. En los adultos, el cáncer renal, la triada clásica es dolor, masa y hematuria, que ocurre solamente en el 10% de los casos. Dolor, masa y hematuria. Y más o menos cada uno ocurre un 30%. 30% de dolor, 30% de hematuria y 30% de masa. ¿Ya? Con tal que el tumor de Wilms se comporta, el tumor del riñón de los niños se comporta en forma diferente. Aquí el tumor de Wilms se conforma masa abdominal en un 75% y esa es la causa más frecuente porque la madre trae a sus hijos, porque encuentra una masa en el abdomen. Pero también puede haber hipertensión arterial en un 63% de los casos y hematuria en 25%. Entonces, el tumor de Wilms, la triada es diferente a la triada del adulto. El tumor de Wilms es masa, hematuria y
hipertensión arterial. Es la triada clásica en el tumor de Winch. Entonces la respuesta es masa abdominal, hematuria y hipertensión arterial. A diferencia de los adultos, que es dolor, masa y hematuria, en los niños es hipertensión arterial, ¿bien? Con hematuria y con masa. La pregunta 30, ¿cuál es el tratamiento de elección de hipercalciuria idiopática? Cuando hablamos de hipercalciuria idiopática quiere decir que no hay ninguna razón que lo origine, y es la causa más frecuente que origina la hipercalciuria. Normalmente hay dos tipos de hipercalciuria, la idiopática y la secundaria. La secundaria puede ser por una hipertensión a nivel del intestino, por un problema de acidosis tubular o por un problema hormonal de la paratormona. ¿Saben? Entonces esas son de causas secundarias. Cuando hablamos de idiopático es que no existe ninguna causa que lo origine. Entonces cuando encontramos la hipercalciuria, en esas causas idiopáticas, la dieta no evita la formación de cálculos. Si yo a esos pacientes le hago una dieta de restricción de calcio, igual forma cálculos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la dieta no interesa. En esos pacientes que tienen hipercalciuria idiopática, la causa de la hipercalciuria es porque existe una concentración excesiva de calcio en la orina. Y eso se debe y origina una sobresaturación de esos cristales y eso origina el cálculo en la orina. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar esa sobresaturación de calcio en la orina. Dos formas tenemos que hacer, solamente dos formas. Uno es aumentar la cantidad de líquido para evitar esa concentración excesiva de cristales. Y dos es que si existe ese calcio en la orina y de forma independiente de lo que hagamos, tenemos que eliminar ese calcio. Y la única forma de eliminarlo es absorbiendo a nivel de los túbulos. Entonces, ¿qué medicamento absorbe a nivel de los túbulos el calcio? Es las tiazidas. Y uno de los medicamentos es la hidroclorotiazida. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de cuál es el tratamiento de los cálculos de calcio, uno es la ingesta de líquidos, especialmente desconocidos hepáticos, y dos, dar medicamentos diuréticos como las tiazidas que van a aumentar la absorción de calcio a nivel de los túbulos. ¿Ya? Entonces hay que evitar la deshidratación, ¿no? Y la disminución de consumo de calcio, la dieta de calcio, no evitar cuando son de tipo idiopático la formación de cálculos. ¿Ya? Entonces la hidroclorotiazida es un medicamento que usamos para aumentar la absorción de calcio, el elemento de calcio en la orina, para evitar la sobresaturación de calcio. Entonces la respuesta sería la hidroclorotiazida. En la pregunta 31, un hombre de 29 años con antecedente de dolor tipo cólico en la fosa renal izquierda que se dio con tratamiento analgésico, si se le practica una ecografía excretoria, aparece un defecto de presión radiotransparente de 6 milímetros. Entonces, si tiene un defecto de represión radiotransparente, ¿qué quiere decir? Que el cálculo es radiolúcido. Si es cálculo radiolúcido, ¿qué cálculo es? Ácido úrico. Entonces, los cálculos que son de ácido úrico, igual que el calcio, igual que el cálculo de cistina, igual que el cálculo de fosfato de amonio, magnesio, de estrubita, se caen solos cuando miden menos de 1 centímetro. Entonces, ¿cuánto mide este cálculo? 6 a 7 milímetros. Entonces, se puede caer solo. Entonces, y se encuentra en donde, en el tercio distal del uréter. El pH de la orina es de 5.5. ¿Por qué es importante el pH? Hay cálculos que precipitan en pH ácido, hay cálculos que precipitan en pH alcalino. Los cálculos que precipitan en pH ácido son los cálculos de ácido úrico y los cálculos de cistina. Y los cálculos que precipitan en pH alcalino son los cálculos de fosfato de calcio y los cálculos de estrubita. Son los cálculos que precipitan en pH alcalino. Entonces, ¿qué sucede acá? El cálculo nos está diciendo que tenemos un cálculo que es radiolúcido, estamos sospechando de ácido úrico, mide 6 milímetros y tiene un pH de tipo ácido. Pero la primera posibilidad es que el paciente tenga un cálculo de ácido úrico. Aparte dice que hay un matiz en el examen de orina, la cual nos puede indicar la posibilidad de cálculos, ¿no? ¿Y cuál sería el tratamiento más apropiado? Si sabemos que el cálculo ya se formó, la piedra ya se formó, uno de los tratamientos para evitar la prevención de cálculos es el allopurinol, prevención. El allopurinol lo que hace es impedir el paso de la metionina a ácido úrico, ¿está bien? Entonces, el allopurinol lo que va a impedir es que se forme ácido úrico, pero no va a impedir que el cálculo de ácido úrico se degrade. O sea, es para prevención, especialmente cuando aquellos pacientes que tienen
hiperuricemia por la gota, ¿no? Entonces, esos pacientes les puede dar allopurinol para prevenir, pero no para tratar un cálculo. ¿Ya? Cuando el cálculo ya se formó, ya no hay nada que lo disuelva. Si hacemos una ureteroscopía por un cálculo, haríamos esto. Metemos un aparato y sacamos el cálculo por ureteroscopio. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que los cálculos se pueden caer espontáneamente cuando mide menos de 1 centímetro. ¿Ese cálculo cuánto mide? 0.6 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a caer espontáneamente. Entonces, la respuesta es falsa. ¿No? La respuesta es falsa. Cuando hablamos de nefrolitotomía endoscópica percutánea, obviamente tampoco vamos a hacer este procedimiento. ¿Por qué? Porque el cálculo se va a caer solo. ¿No? Se va a caer solo. Estos dos tratamientos, el B y el C, son para tratar cálculos que no se van a caer, ¿no? Por vía endoscópica o por nefrolitotomía percutánea, ¿no? Y la administración de penicillamina, la penicillamina lo que hace es un tratamiento para los cálculos de cistina. Los cálculos de cistina normalmente se precipitan porque la cistina, que es un aminoácido, no es soluble en la orina. Y como no es soluble en la orina, precipita y forma cálculos. ¿Saben? Entonces la penicillamina lo que hace es aumentar la solubilidad de la cistina en la formación de cálculos de este tipo de aminoácidos. Entonces, esto sería, la penicillamina solamente se haría en los cálculos de cistina, ¿no? Entonces, obviamente, si vemos las alternativas, la única forma es alcanización de la orina. ¿Por qué? Porque sabemos que el cálculo que precisan pH ácido son dos: el cálculo de cistina y los cálculos de ácido úrico. Y por todos los datos que están indicando, radiolucidad, que es radiolúcido, pH ácido, ¿no? Un cálculo de 6 milímetros, quiere decir que hay que tratar de disolver ese cálculo, por lo menos solucionándolo para que no aumente, alcanzando la orina. La respuesta sería la D. Este es un cálculo radiolúcido, ¿no? Que no se ve en una placa, ¿no? El tratamiento de los cálculos de ácido úrico es aumentar la ingesta de líquidos, ¿no? Igual que todos los cálculos, pero también cuando queremos prevenir la formación de cálculos, podemos dar allopurinol en aquellos pacientes que tengan ácido úrico elevado en la sangre, ¿no? Y nosotros también hacemos que el paciente ingiera menos cantidad de proteínas, porque frente al ácido úrico debido de las proteínas. Y hay que alcanzar la orina para evitar la formación de cálculos. El paciente de cama, en la pregunta 32 dice, ante una ecografía renal en la cual se observa una masa bien delimitada que interrumpe el contorno renal con ausencia de ecos en su interior y refuerzo posterior. Si es una masa bien delimitada, entonces tenemos que pensar en una patología benigna. Las patologías malignas no están bien delimitadas, son irregulares. Entonces, con eso, ¿qué descartamos? Cáncer, abscesos. Cáncer, abscesos son lesiones que son irregulares en la parte renal, ¿ya? Y nosotros hablamos que no tiene refuerzo posterior. Es importante eso porque algunas patologías pueden tener refuerzo posterior, como son la presencia de cálculos, o como a veces unas imágenes quísticas que pueden pensarse en cáncer. Entonces, cuando estamos hablando de patologías benignas, obviamente el quiste renal es una patología que va a originar un aumento del contorno del riñón, ¿no? En una forma bien delimitada y sin refuerzo posterior, ¿no? Igual estas columnas vertientes no se ven en ecografía. Entonces la única respuesta sería la del quiste renal, ¿no? Entonces así se ve un quiste renal. Un quiste renal es simétrico, ¿no? O sea, bien delimitado, ¿no? Y en una ecografía se ve así, redondeado, ¿no? Normalmente la ecografía nos sirve para hablar de imágenes sólidas líquidas, pero es un estudio preliminar que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de una masa sólida, ¿no? Benigna o maligna, ¿no? La tomografía es la prueba más importante. Entonces la respuesta debe ser el quiste renal.